Amén, Cristian. Cristian. No se oye, Cristian. ¿Dónde anda, Cristian? Vamos a esperar. Bueno, Cristi, si quieres hacer una oracioncita más para comenzar, esperando que Cristian se acerque. Ah, ya va, ya va. He oído tus maravillas, como cuando tú paras el sol, pero sé que eres constante y sobrenatural. Demuestra tu poder, hiciste a través de Jesús obras extraordinarias, y sé que por nuestra herencia las mismas señales nos seguirán. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. He oído tus maravillas,
presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor.
¿Cuántos lo anhelan? Ayúdenme a cantarlo. Ok. Bueno, pues en el nombre de Jesús comenzamos con nuestro tema para hoy. Desea la alabanza de Jesús Adrián Romero. Por un momento en tu presencia, por un instante nada más. Luego dice, tengo hambre de ti, de tu presencia. Así que en esta tarde, en el nombre de Jesús, comenzamos. Y bueno, el tema que es hambre, hambre y sed. Ese es el tema que el Señor me dio para hoy. Entonces, para el ser humano, pues son dos necesidades, ¿verdad? Que tenemos. ¿Alguien ha sentido hambre alguna vez? Así un hambre y que pues no hay, y que no te tardas en cocinar y todo se siente, uy, quieres comer. Alguien decía que nunca hay que ir con hambre al supermercado porque le pones de todo. Pero cuando alguien no tiene hambre ni tiene sed, pues puede ser que sea una posible enfermedad, ¿verdad? Eh, ¿Alguien ha sentido alguna vez así inapetente? Cuando estás enferma. Yo estaba reflexionando en esto, que ahora uno de los síntomas del COVID es precisamente que pierden el apetito y pierden el gusto. O sea, no les sabe la comida. Eh, Obvio, hay una enfermedad ahí, hay una cosa que nos está impidiendo, pues, funcionar. Y bueno, cuando perdemos el apetito por estar enfermos, una fiebre, pues no te da hambre. Entonces, pues es lo mismo espiritualmente. En nuestro espíritu, pues tú y yo debemos de tener hambre y sed de Dios, pero constantemente. No debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Agradecidos, sí. Agradecidos por la salvación, agradecidos por la vida que el Señor nos da. Pero satisfechos nunca debemos de estar. Siempre tenemos que anhelar más. Decía ahorita en la alabanza Marcos Witt, te anhelo, te necesito. Y yo estuve leyendo muchas escrituras y de verdad pues es una de las cosas que el Señor Jesús está demandando, que anhelemos, que deseemos, que tengamos hambre, que tengamos sed de Él. Entonces, Él habla bastante en las escrituras. Hoy que me puse a ver este tema, bueno, vamos a ver por qué el Señor Jesús dice tanto que
que Él es el pan y que Él es el agua. Entonces me puse a buscar versículos y en Mateo 5:6 dice, donde están las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Sabemos que bienaventurado es doblemente bendecido. Entonces, doblemente bendecidos son aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Y cuando se presenta esa hambre y esa sed de Dios, dice que Él nos va a saciar. Bueno, mis hermanas bienaventuradas y bendecidas, si vivimos con una hambre y una sed constante de Dios, vamos a experimentar otras cosas, otro nivel. Les cuento que se encuentra Jesús en Jerusalén cuando termina una fiesta religiosa. Él pues cumplía la ley, él asistía a las fiestas judías, ¿verdad? Y en la sinagoga, dice en Juan 7:37 y 38, 39, que en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Imagínense al Señor en la sinagoga, cuando termina la fiesta, se pone de pie y dice que habló a gran voz, alzó la voz, pues habló muy fuerte, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. A mí me impactó como, aún a pesar del acoso de los sacerdotes y todos los fariseos y todos los que le perseguían, él se paró en medio de la sinagoga y alzó la voz. Y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el Señor nos habla hoy porque quiere despertar en nosotros hambre y sed dentro de nosotros, que se despierte esa hambre y esa sed. Y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Un río que fluya donde fluya la paz, un río que traiga satisfacción, un río que bendiga a otros. Esa es su palabra, que corra por nosotros y que lleve esa bendición a otros. Pero para que los ríos de agua viva broten de nosotros, ¿saben qué necesitamos? Tener sed. Porque el único que nos va a saciar es Él. Y cuando creemos en Él y nos conectamos a esa fuente que es Él, entonces sí corren ríos de agua viva por nosotros. Dice, necesitamos tener sed, sed por más de Dios, por más. Él es como una fuente que nunca se acaba. No sé si ustedes, bueno, yo en el internet me gusta mucho ver las maravillas del mundo y todo. Y una de mis peticiones al Señor es conocer las cataratas de Niágara. Me preguntaron mis hijos y Zoe, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres ir? Oh, quiero conocer las cataratas del Niágara. Y yo veo en el internet, estaba viendo qué cantidad de agua fluye. Es algo impresionante. Esas cataratas vienen como muchos ríos juntos y ahí, y no paran. O sea, se queda uno viendo y bueno. Pero si las cataratas, ¿verdad?, no tienen fin, ¿cuánto más Dios? Y bueno, a pesar de todo lo que hemos recibido de Dios, hay más, todavía hay más. Pero nosotros debemos de tener un anhelo por ese más. Tenemos que tener sed por ese más. Pero tristemente, ¿verdad?, a veces en lugar de ese río, parecemos un arroyito con agua escasa o a veces seco. La diferencia en un río y un arroyo es que por el río corre agua constantemente y hay vida por donde pasa. Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. Un arroyo a veces llueve de vez en cuando y corre un poquito de agua, pero luego se seca.
Si no está lloviendo, pues se seca. Y tristemente nuestra vida a veces es como ese arroyo. Hay veces que está seca, es como ir el domingo a la iglesia, refrescarnos, alabar al Señor, pero el resto de la semana podemos estar secos. Pero Dios quiere convertir nuestros arroyos en esos ríos. Por eso dijo el Señor, ríos de agua viva van a correr por ustedes cuando crean en mí, cuando vengan y beban de mí, de su palabra. Miren qué tremendo es la palabra. Cuando uno empieza a escudriñar, wow. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La palabra es tremenda. Les repito, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús está pasando por un pueblo de Samaria y esta historia la conocemos. En Juan capítulo 4, versículo 13 y 14 dice, con la mujer samaritana, solo es 2 versículos que les leo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él estaba diciendo del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, recuerden este relato, Jesús le hace la siguiente declaración, ¿verdad? Todo el que bebe de esta agua, todo. Está hablando del pozo del adulterio, con esa mujer que llevaba 5 o 6 maridos, del pozo de la amargura, del pozo del orgullo, y no tiene que ser, pues, pecado, ¿verdad? Puede ser el dinero, un viaje, el poder, pueden ser muchas cosas por las cuales buscamos satisfacernos. Y bebemos de esa agua del pozo, pero no nos satisfaremos jamás. Pero volvemos a tener sed, volvemos a tener sed. Pero si bebemos constantemente de esa agua, estaremos satisfechos del agua que nos dé el Señor. Y esa agua se convierte en un manantial. Yo quiero ser un manantial que brota para vida eterna, pero no solo un poquito de Jesús. Hay como para irla pasando, poquito nomás. Tener paz, pues bueno, en la casa, ¿verdad? Una tranquilidad en el hogar. Bueno, con eso, pues para qué ser tan fanático y tan religioso, ¿verdad? Pero la sed que Dios nos da no debe ser una sed pasiva. Esa sed, pedírselo al Señor, como decía ahorita la alabanza, tengo hambre de ti, hambre y sed de ti, Señor. Eso nos tiene que llevar a buscar una satisfacción con el Señor. Yo no sé si ustedes se sienten satisfechas, yo no. Al estar meditando en esta palabra, yo le digo al Señor, tengo hambre y tengo sed de ti, Señor. El hambre espiritual tiene que ser cultivada y querida. Si yo no quiero, me conformo, ¿va? Primero. Pero si quiero, pues la tengo que cultivar. Eso no es nomás decir, bueno, yo quiero, pero no. Tengo que estar constantemente buscando de Dios, alimentándome, pidiéndole al Señor de esa agua viva, de que yo pueda ser un torrente, un manantial, y que pueda llevar esa agua vida a otras personas, que me limpie, que me lave, que me satisfaga, ¿verdad? Por ejemplo, si dejamos que nuestro cuerpo perezca de hambre, vamos a morir. Y lo mismo pasa espiritualmente, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita constantemente estar alimentándose de Dios. Dice Isaías 55, versículo 1 y 2. A todos los sedientos. ¿Quién tiene sed? Yo. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Son un montón de versículos que el Señor nos hace la invitación a que bebamos y comamos de Él. Pero debemos de ofrecerle al Señor un corazón sediento.
Proverbios 15:14 dice, el sabio, miren qué tremendo, en la Nueva Traducción Viviente. Estuve leyendo las dos traducciones. El sabio tiene hambre de conocimiento. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Tremendo. Poco leo los profetas menores, pero me estuve leyendo un versículo y también me habló tremendo aquí el Señor. En Amós 8:11 dice, es una profecía que se está cumpliendo ahora. Dice el Señor, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El profeta anunció un tiempo glorioso, un tiempo en que la gente buscará a Dios. Él hizo el anuncio porque en esta época mucha gente, en esa época donde habla el profeta Amós, mucha gente no tenía hambre de Dios. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo igual. Estamos frente a una profecía que tendrá que cumplirse. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora, no en el futuro. No cuando la tribulación y la maldad hagan la vida insoportable, como dijo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6:1 y 2 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he oído, hoy te estoy oyendo. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, aquí, ahora, el tiempo de salvación, ahora. Wow. Lucas 11, bueno, yo soy muy bíblica, ¿verdad? Yo leo mucho Biblia. Lucas 11:5 dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñar más acerca de la oración. Habla de un ejemplo muy bonito que me gusta mucho, porque a veces así pasa con nosotros. Supongamos que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo le grita desde dentro de su dormitorio, no me molestes, la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y le dará lo que necesite debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, dice el Señor, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abre la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, más el Espíritu Santo. Esta reflexión está muy buena porque de verdad que el Señor nos relata una historia muy común de dos amigos, y no me molestes, ya estamos dormidos, pero el amigo insiste, entonces se levanta el otro y pues le da queso, le da pan, le da huevos, ten ya, vete. Dice el Señor comparándome, me gustó la comparación que hizo el Señor, cuánto más yo, insístanme, pídanme y les voy a dar. Tremendo. Bueno, la presencia del Espíritu Santo que está hablando el Señor, pídanme, revelándonos a Jesucristo, su Espíritu Santo, consolándonos, trayéndonos paz, gozo, satisfacción a nuestra vida. Es porque tú y yo constantemente le estamos pidiendo. Yo quiero más del Padre, yo quiero más del Espíritu Santo. Pero el Señor no le va a dar más al indiferente.
Solo el Señor va a dar más de su amor, de su gloria, de su presencia a aquellos que lo anhelen, los que vivan con hambre y con sed de Él. O sea, ok, Señor, dame más de ti, Señor. Oh, Señor, tengo hambre de ti. Yo creo que tenemos que aprender a buscar, a insistir, a anhelar, porque si no queremos, el Señor no nos va a dar más. Y el querer, pues, más de Dios convierte nuestros arroyos en ríos, en fuentes, en manantiales. Amén. Salmo 42, 1 y 2 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a estar delante de él? Y el que se expresaba así era el rey David, imagínense, que tocaba el arpa y los demonios que atormentaban a Saúl huían. David, siempre con su arpa, inspirado por el Espíritu Santo, componiendo los himnos, los salmos. Y bueno, él decía, tengo sed, quiero más de ti, Señor. Qué tremendo. No importa lo que hayamos experimentado hasta ahora o vivido, ¿verdad? Dios quiere que sepamos que hay más de Él para derramar en nuestras vidas. Él tiene más. Entonces, me encontré aquí un testimonio que les quiero contar. Tocó mucho mi corazón porque no sé si lo habrán escuchado, yo no lo había escuchado, no lo había visto. Por eso comparto este tema, porque es un testimonio de un avivamiento que hubo en las Islas Hébridas. Y Dios lo hizo, pero también Dios lo quiere hacer hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por tu vida ordinaria? Puede ser usada para lograr cosas extraordinarias para el Señor. Y si es así, prepárate para ser inspirada por dos heroínas de oración de la vida real que están muy lejos de ser famosas. Se dice que estas mujeres eran poco conocidas por los hombres, pero muy conocidas por Dios. Dos hermanas, Peggy y Christine Smith. Les voy a contar su testimonio de estas hermanas. Dice que las hermanas Smith rara vez salían de su cabaña a un costado del camino en Barbas, en la isla de Lewis, en la costa de Escocia. Si les hubieras conocido, sentirías compasión por estas dos ancianas de más de 80 años. Peggy, la mayor de las dos, era ciega. Christine padecía artritis y estaba severamente paralizada. Podría suponer que su tiempo de servir al Señor ya había pasado. Pero a pesar de su apariencia, Dios tenía una tarea para esas dos hermanas enfermas, ancianas, quienes eran particularmente receptivas y sensibles al mover del Espíritu Santo. Tremendo. Al igual que otros aldeanos, en 1949, Peggy y Christine reconocieron que la iglesia no estaba floreciendo como alguna vez había sido. Dios le dio una carga por la indiferencia de los cristianos. ¿Será que estamos viviendo ese tiempo? Se sentían atribuladas por el aumento de población joven que amaba la mundanalidad. Era evidente que la última esperanza de revertir esta situación era un avivamiento producido por el derramamiento del Espíritu de Dios. 10 años antes se había experimentado en Barbas el fuego del avivamiento, hombres y mujeres cuyas vidas habían sido cambiadas para siempre. Eran conscientes del estado espiritual ahora tan deplorable de la isla y estaban dispuestas a enfocarse en la labor de oración. Nadie tan dispuesta como las hermanas Smith creyendo la promesa de Dios. Peggy y Christine creían que Dios les había dado la promesa de Isaías 44, 3 y 4. Miren cómo dos ancianitas, una cieguita, la otra paralizada por el artritis, de más de 80 años, vivían en una choza y le creyeron a Dios una promesa. Y lo que yo estaba leyendo decía, bueno, a esa edad como que ya terminó tu función para Dios. Y yo decía, ay, Señor, y apenas voy a cumplir 70. Bueno, me falta hasta el año que entra.
Yo no soy una ancianita de 80 y tantos y no estoy cieguita. Y yo no sé mis hermanos que me están escuchando. Más Lupita, que está muy joven, ¿verdad? Pero tuvieron una revelación a través de una promesa en la Biblia y ahí se empoderaron. Dice en Isaías 44, 3 y 4. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Wow. Miren la nueva traducción viviente, ese mismo versículo de Isaías 44, 3 y 4. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Qué tremendo, porque esta gente reconoció si nuestros hijos van a ser tocados por Dios, si nuestros nietos y bisnietos, tenemos que empezar a clamar ahora. Dios cumple su palabra si queremos más. Wow, a mí me voló la cabeza este testimonio porque yo sí quiero esa promesa para mis hijos, para mis nietos y mis bisnietos y mis generaciones que vengan, porque es una promesa poderosa que las viejecitas la tomaron. Y se las vuelvo a repetir aquí donde dice en la nueva traducción viviente, me gusta más, derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. En fe, ellas dirigieron sus corazones a orar y creer que Dios sería fiel a su palabra. Imagínense dos viejitas. No, Señor, aquí dice tu palabra y vamos a estar orando. Bueno, luego se acercaron a su pastor, ¿verdad? Llamaron a su pastor, que era el reverendo James, para llamar a la iglesia para dedicarse especialmente a buscar del Señor. Se tomó la decisión de orar todas las noches, 2 veces a la semana. Peggy y Christine se levantaban de sus camas para orar fervientemente durante las mismas horas que los líderes de la iglesia se juntaban en un establo de paja. Pasaron 18 meses sin que hubiera evidencia alguna de que Dios oyese o contestase sus peticiones, hasta que una noche uno de los hombres se levantó a leer. Wow, es tremendo. El Salmo 24, 3 y 4. Habían pasado 18 meses que estaban orando y no pasaba nada, orando y no pasaba nada. Y el Salmo 24, 3, 4 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de limpias manos, solo lo de manos limpias y corazón puro, que no rinde el culto a ídolo y nunca dicen mentiras. Entonces, ese hombre le llegó esa palabra, esa revelación de parte de Dios. Dice que con angustia se dirigió a sus compañeros, al grupo que estaban orando y les dijo, hermanos, me parece un disparate estar esperando y orando como lo hacemos. Si nosotros mismos no estamos bien delante de Dios. Levantando sus manos al cielo, él clamó, ¿están limpias mis manos y puro mi corazón? Cuando estos hombres se humillaron delante de Dios, expresaron su necesidad de él, el Señor desplegó su santidad y llenó con su maravillosa presencia el establo donde oraban. Temblando estos hombres cayeron en adoración con sus rostros sobre la paja. Era la chispa por la que los aldeanos habían estado orando. Un adelanto del avivamiento de Hébridas que duró 2 años en la isla de Lewis. ¿Estás lista? Imagina cómo respondería si uniéramos nuestros corazones y manos con nuestras hermanas para clamar a Dios en oración ferviente, como poderosas guerreras de oración, como Peggy y Christine Smith, desde reuniones íntimas en su casa, pasando por la iglesia. Peggy y Christine Smith no tenían ningún don o talento exclusivo. Ese dúo de siervas simplemente estaban alerta y disponibles para la obra del Señor cuando Él las llamó.
¿Y tú y yo estamos listas? No hay tarea más grande que la tarea de orar. No hay asunto más urgente que el de la oración. No hay inversión más valiosa que podamos hacer para que avance el reino. No hay privilegio más alto que involucrarse en la obra del Señor a través de la oración. Peggy y Christine Smith movieron el cielo desde su cabaña en la aldea. Y donde sea que tú vivas, donde trabajes, donde Dios te haya puesto, tú también puedes. Y yo les invito a que lean más, es muy grande el testimonio, pasan muchas cosas, ¿verdad? Con los jóvenes, se convierten, salen de los bares, hay un avivamiento tremendo, un poder del Espíritu Santo, que iniciaron dos viejecitas, imagínense, qué pena, ¿verdad? Yo les invito a que lean más para que se edifiquen de este testimonio, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo no vamos a querer esa bendición para nuestras generaciones, verdad? Pero hay que pagar el precio y hay que anhelar, buscar más de Dios. Dice Lucas 1:53. Con eso termino. Al hambriento llenó de cosas buenas y los ricos se fueron con las manos vacías. Aprendas ese versículo, mi hermana. Lucas 1:53. Al hambriento llenó de cosas buenas y al rico despidió con las manos vacías. Pues a los que se sienten satisfechos y no quieren más de Dios, no les puede dar más, se van vacíos. Dios habla a los hambrientos y sedientos. Él nos quiere llenar. Que nuestra oración, mis hermanas, sea anhelar más de Dios. Amén. Entonces, esa es la palabra que me dio el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué les pareció? Pedimos al Señor hambre y sed. Queremos más del Señor. Amén, definitivamente. Rosita, yo sí mencioné, pero tal vez no a como lo expuso usted ahora mismo de las hermanas en las Islas Híbridas. Sí. La Biblia del presidente Trump, yo les mandé también, viene de parte de una señora que no recuerdo bien si fue que ella también llegó a ir a esa iglesia y esa Biblia pues eventualmente terminó en las manos de Donald Trump. No sé si se acuerda un video Sí. que mandamos. ¿Usted se acuerda? Fue de ahí Sí. mismo, de las Islas Híbridas, de Wow. ese avivamiento que hubo ahí. Eso es una historia muy interesante, pero tengo que volverla a repasar porque verdaderamente que fue muy impactante. Es que es, pues es como un poquito confrontativa porque al leer dos ancianitas, hay una ciega y otra paralítica casi por la artritis, cómo Dios las pudo usar cuando, pues, dice el testimonio, es corto lo que yo leí, pero es muy largo. Y hay inclusive videos y muchas cosas donde la fe de dos ancianitas pudieron mover el corazón de Dios y más que nada ellas se tomaron de una palabra que Dios les dio. Ellas tenían ese versículo sobre sus promesas y lo tomaron y lo creyeron, se lo dijeron al Señor y movieron el pueblo, movieron la isla a orar y se convirtió toda la isla al Señor. Entonces, son testimonios muy poderosos porque Dios los permite que los escuchemos para que nos demos cuenta que podemos bendecir tanto a nuestras generaciones. Y yo veía pues que es verdad que este tiempo no estamos con esa hambre y esa sed del Señor, porque es mucha palabra decir, vengan a mí, beban, que tengamos hambre y sed, y quiero más, Señor, no me conformo. Ha sido bien fuerte la palabra que nos habla el Señor en estos últimos tiempos y estaba pensando, mañana Erika nos trae una palabra poderosa de la oración también. Y yo creo que Dios está hablando cada vez más fuertecito, ¿va? Ya como que ya no, mucha lechita ya no. Y tenemos que asimilarlo, pero pues como esas viejitas, no dejar pasar y empezar a hacer nuestro grupito de oración con compañeras de oración y tener el mismo sentir. Tomar una palabra y decir, Señor, pero este tiempo estamos igual que allá, aquel tiempo de las viejitas, que aquel tiempo en el tiempo de Amós, gente indiferente, gente fría para con el Señor, pero si se levanta un clamor de oración, el Señor escucha.
Y el Señor puede enviar un avivamiento a nuestra familia, a nuestra iglesia, y que se vean los frutos. Así que ese es el reto, mis hermanas. Bueno, Cristi, porque Silvia está trabajando. Y Amén. bueno, así que, Sí, muy buena la palabra, siempre es refrescante y pues animándonos, ¿no? sí, A que pues nosotros pongamos más empeño y que nuestro deseo sea más ferviente en cuanto a anhelar en realidad estar en la presencia del Señor definitivamente. Gracias, Rosita. Muy bueno. amén. Ujú. Pues oremos para pedirle al Señor que nos despierte hambre, hambre y sed. Ay, sí, Señor. Gracias, Padre amado, Dios Rey del Sí, universo. Nuevamente, Señor, la verdad que amén. tú eres maravilloso, Señor. Tú eres sorprendente, tú eres precioso.